Queremos se ha inventado de todo. Realmente es una política maliciosa, que manosea cualquier cosa, cualquier tema. Hay una clave más. Otra vez, déjenme decirlo otra vez, el bulo del pucherazo. Porque esto se ha servido antes de las elecciones. Y cada vez que tenemos una cita con las urnas, se cuestiona. Cuando no es Correos, es Indra. Cuando no, el recuento. Y esta vez, el DNI electrónico. El bulo ha corrido como la pólvora, azuzado por responsables políticos del Partido Popular como Isabel Díaz Ayuso. Mentira. Pero esto es lo que se vendía, que uno podía votar 5 veces. En una teoría de la conspiración absolutamente paranoica en la que tendrían que estar de acuerdo el censo, la Junta Electoral Central, la mesa, todos los apoderados. Esta es la tesis que se ha vendido. Pucherazo electoral, complot conspiranoico. Atentos. Es el nuevo bulo del pucherazo electoral, con Ayuso como altavoz. El que promueve manifestaciones a todas luces ilegales en jornada de reflexión ahora pretende esto, y con los comicios de Castilla y León como objetivo. Todo arranca con la periodista Isabel Durán y su medio El Debate. Así se puede falsear la identidad para votar. El Debate publica un artículo en el que asegura lo fácil que es fabricar identidades falsas a través de la inteligencia artificial para cometer fraude en las elecciones de Castilla y León. No es un bulo. El día antes de la jornada de reflexión, la periodista cuelga un vídeo e intenta demostrar cómo, supuestamente, puedes falsear tu identidad y votar todas las veces que quieras. Dejadla, no sabe que hay un censo y hay que estar inscrito, y si votas una vez, ya no puedes 2. Durán asegura que nadie comprueba si las identidades son reales o no. El gobierno de España le ha pedido a la Junta Electoral que para votar no se necesite verificar ningún QR. ¿Qué les parece? Es la puerta al fraude electoral. Pero nada más lejos de la realidad. Para poder votar hay que estar inscrito en el censo. Es la manera de asegurar la identidad real del votante. La mesa se encarga de comprobar que una persona no pueda votar más veces. Si no estás en ese censo, no votas. Inventar DNIs en una aplicación no te inscribe en ningún censo. Igual que falsificar un DNI físico tampoco te permitiría votar. Por tanto, el bulo publicado en El Debate no tiene ninguna validez. Y aún así, el Partido Popular lo usa para alertar sobre un supuesto pucherazo. Cada vez hay motivos para pedir plena seguridad en el voto de las próximas elecciones generales. De Isabel a Isabel, Durán R que R con las fake news. El gobierno consigue que se utilice su aplicación del DNI digital en las elecciones, eliminando los controles que evitarían un pucherazo. Desde 2025 ya se puede votar con el DNI digital. Quien quiera votar con DNI falsificado se expone a delitos castigados con pena de cárcel. Antón Losada, ¿y esto cada previo a la cita electoral? ¿Esto es que funcione? Bueno, no sabemos si funciona o no. Lo que sí genera es la duda, y puede que muchos electores de buena fe se genere la duda sobre el resultado electoral. Lo que pasa es que, si te das cuenta, si el resultado es bueno para la derecha, oye, el tema desaparece rápidamente de los medios. Ya no volvemos a hablar de falsificaciones ni de nada. Tengo noticias para Isabel Díaz Ayuso y para Isabel Durán. Ahora también se puede falsificar el DNI de papel. El analógico también se puede falsificar. De hecho, se ha podido falsificar siempre. Y se ha podido intentar votar con DNI falso en todas las elecciones de la historia de la democracia. No hay ninguna novedad. Seguramente incluso sea más fácil falsificar un DNI falso, un DNI de papel, que uno electrónico. ¿Sabes cuál es el problema? Si hubierais ido a votar con más frecuencia, a lo mejor lo sabríais. Que no cuela. Que no cuelan los DNI falsos, que hay un control, que hay un censo, que en el censo se revisa, que si has votado una vez ya no puedes votar 2, ni 3, ni 4, ni 5, que hay apoderados, que en la mesa, que es por sorteo, concurren personas de distintas ideologías y de distintas extracciones sociales. Entonces, si hubieran votado más y con más frecuencia, sabrían que se puede intentar falsificar el documento que acredita tu identidad, pero no ahora con el DNI digital, antes también. Antes ya se podía, y de hecho algunos lo habrán intentado más de una vez, pero el sistema es lo suficientemente robusto para que esas falsificaciones no consigan pasar el sistema cruzado de controles que tenemos en uno de los sistemas electorales más sólidos y más envidiados del mundo. Más sólidos y más envidiados del mundo. No nos cansaremos de decirlo, así que hay que votar un poquito más, amigas,
Y también no asustarse tanto a la tecnología, que hay gente que se acerca a la tecnología como se acercaban los dinosaurios a las naves espaciales que dicen que había por la Tierra en aquel momento, y a las que estoy seguro que algunos de los propagadores de este bulo creen firmemente, que en la Tierra en algún momento convivieron los dinosaurios y las naves espaciales. Losada, cuídate, un abrazo fuerte. Está tan seguro el señor Feijóo que hable con sus sicarios informativos, medios y políticos y le diga clarito esto, que están ganando todas las elecciones, por lo tanto, bulos como esta gilipollez monumental, que se pueda votar de forma digital más de una vez, me parece tan burdo. Y te digo una cosa, ya basta y debería ser delito ya. Dos cosas muy breves. Ha ganado todas menos las suyas, que no es presidente porque no quiere o porque no puede. Y luego, lo más importante, no es una gilipollez lo que ha pasado este fin de semana, es golpismo mediático. Esto es un golpe de Estado. Ya los golpes de Estado no es Tejero entrando al Congreso, ni entrando un militar pegando unos tiros. El golpe de Estado a nuestra democracia, dar un golpe, es colar un bulo 24 horas antes de una jornada electoral. Porque lo han hecho en todas las campañas, porque han utilizado los medios de la derecha y los pseudomedios para intentar colarlo. Lo que ha pasado este fin de semana es muy grave y no solo debería ser delito, debería ser perseguido hasta el final, porque lo que han hecho, estoy segura que la pieza que publicó El Debate ha sido encargada por el Partido Popular. Estoy segura de ello. Pero no solo, como no tengo las pruebas, voy a decir que esto es una opinión, no solo esto, lo que han hecho es asustar a la gente y creer que somos idiotas, porque cuando tú vas a votar, y lo sabe todo aquel que ha votado, vas con tu DNI, hay 3 personas en la mesa, 3 personas que han sido notificadas que nada tienen que ver con la política por sorteo. Hay interventores, hay apoderados, está la propia policía y vas con tu DNI y el interventor que ve tu DNI y ve tu cara te pone con un subrayador a colores que has votado y no puedes volver ni 2 ni 3, ni puedes enseñar la aplicación del McDonald's en el móvil. Ya está bien de timar a la gente y ya está bien de que el PP dé golpes de Estado cuando le sale mal. Por cierto, si hay pucherazo, ¿qué es? ¿Lo de Mañueco es un pucherazo? Decimos que el PP no ha ganado legítimamente, que las elecciones en Castilla y León han sido robadas. ¿Decimos esto? La izquierda dice eso. Imagínate hoy Carlos Martínez entrando aquí diciendo que hay elecciones robadas. ¿Qué diría este país? Menos mal que la democracia la salvan siempre los mismos. A Vox, y lo que ha hecho el señor Feijóo es convertirse en el mejor jefe de campaña del señor Abascal. No necesita a nadie más. Al señor Abascal se le pueden ir sus líderes fundacionales, que parece que el que quiere entrar en Vox es el señor Feijóo, como ya vimos constatando ese documento de acuerdo marco que le ofreció hace muy poco. Por eso decimos que es el mejor fichaje de Abascal, se lo dio el Partido Popular cuando eligieron al señor Feijóo como líder. Y por eso digo que es importante poner en valor al gobierno progresista, es importante poner en valor el liderazgo del secretario general del PSOE y presidente del gobierno, ya no solo en cuestiones territoriales, sino también con lo que estamos viendo en el contexto internacional. Hoy, ser español es un orgullo. Hoy, alzar la bandera de España es un orgullo a nivel internacional. Y lo es porque otra vez Pedro Sánchez, presidente del gobierno, nos ha situado en el lado correcto de la historia. Ya lo hizo otro presidente socialista como fue Zapatero con la guerra de Irak. Pero hoy el presidente Pedro Sánchez nos ha situado en el lado correcto de la historia con la guerra de Ucrania, con la guerra en Gaza o ahora también con la guerra de Irán. Tenemos un mensaje claro para la ciudadanía, los socialistas, y es que se van a movilizar todos los recursos que sean necesarios para hacer frente a las consecuencias de esta guerra, como también se ha hecho en otros momentos. Y un mensaje para el señor Feijóo y para el señor Abascal. No se puede estar del lado de quien provoca el problema y luego pedirle al gobierno arreglar las consecuencias. No se puede estar al lado de quien incendia y luego pedir medidas para apagar el incendio. Porque nosotros, los socialistas, no estamos a favor de la guerra. No estamos a la guerra. Nuestro grito es unánime. Ni tampoco apoyamos a los líderes que impulsan esa guerra. Los socialistas no tenemos fotos con Netanyahu, ni tenemos fotos con Trump ni con Milei. Y si las tenemos son fotos que son institucionales y también se ven ahí un poco la tensión.
Son otros líderes políticos españoles quienes tienen ese álbum familiar. Y nosotros lo decimos muy claro y se lo decimos a la ciudadanía: si estamos pagando más por la gasolina, si estamos pagando más por llenar la nevera, tiene nombres y apellidos. Es porque unos señores han decidido impulsar una guerra que es ilegal, que es injusta, y que en este país hay partidos que están apoyando a esos señores. Los gobiernos no eligen las crisis que tienen que gestionar, pero sí eligen cómo salir de ellas, cómo gestionarlas. Y aquí volvemos a lanzarle ese mensaje a la ciudadanía. Hemos visto durante estos años dos maneras totalmente diferentes de entender la política, de entender el servicio público. Y el verdadero problema que tiene el Partido Popular, es la hemeroteca. Y es que cuando hablamos de política internacional, sacan al señor Aznar, al señor de la guerra. Y cuando tenemos que hablar de medidas en política económica, ellos lo único que pueden hacer referencia es al señor Montoro y al señor Rato, o al señor Rajoy. Y la única medida, que es muy triste, que un partido político como el Partido Popular solo tenga una medida en la cabeza que ofrecen, es la de bajar impuestos, que es que no se les ocurre nada más. Bajar impuestos siempre, para todo y todo el rato. Siempre, para todo y todo el rato. Da igual la crisis que tengamos. Y ya vemos las consecuencias de eso, porque ya nos lo explicó, ya nos lo demostraron cuando llegaron al gobierno. Prometieron bajar impuestos y luego los subieron todos. Así que hemos demostrado que hay una otra manera totalmente diferente de gestionar las crisis, sin imposiciones, hablando con los agentes sociales, todos los ministerios trabajando para construir ese paquete de medidas que conoceremos esta semana en el Consejo de Ministros Extraordinario, que ya se ha anunciado que será el viernes, hablando con todos los sectores afectados y convencidos, además, que será un paquete de medidas que va a responder a lo urgente, pero también a lo importante. Igual que hicimos con la crisis de la guerra de Ucrania, se tomaron medidas que son coyunturales, pero también se abordaron medidas que son más estructurales para construir y tener un país preparado para el futuro que nos pueda llegar. Una nueva respuesta coherente, como todas las que hemos venido haciendo. Fijaros que después de la guerra de Ucrania, el precio del petróleo y el precio de la electricidad, que estaba disparado, fuimos el primer país de la Unión Europea en bajar la inflación del 2%. Eso significa que las medidas del Gobierno funcionan y tenemos la confianza de los agentes sociales, de los agentes económicos, de que tienen un Gobierno que protege, que tienen un Gobierno que tendrá un paquete de medidas que va a hacer frente y que va a saber dar respuesta a la crisis que tenemos. Pero cuando hablamos de la guerra, los socialistas no solo queremos hacer una mención a las consecuencias económicas, sino que también queremos hacerle una mención a lo humanitario. A lo humanitario. Hablamos de guerras y no podemos solo mirar el precio de las cosas o lo material que nos afecta, el tema económico, que es muy importante. Pero cuando hablamos de una guerra, se está generando una crisis humanitaria. La cantidad de fallecidos que está habiendo, personas, familias desplazadas, por lo tanto también queremos decir un alto y claro y rotundo no a toda esta crisis humanitaria y tener un recuerdo a esa crisis humanitaria que estamos viendo al otro lado en el mundo. Fíjese que Partido Popular y Vox llevan 8 años diciendo no a todo. No a la subida de las pensiones, no al salario mínimo interprofesional, no a la reforma de los autónomos, no a la reforma laboral, por ponerles unos ejemplos. 8 años con el no a todo. Y el único no que tendrían que decir, que es el no a la guerra, va y dicen que sí. Y tenemos a la señora Ayuso, que se va a Nueva York y dice que el 4 de julio, en una especie de peloteo, van a dedicarle, la Comunidad de Madrid le va a entregar un premio al americano. Yo de verdad, esto de apoyar una guerra que es ilegal, que es injusta y que además tiene tantas consecuencias, no solo económicas, sino humanas, es verdaderamente lamentable.
porque ser patriota es arrimar el hombro, es proteger a la gente. Estamos hablando de paz o guerra, estamos hablando de derecho internacional o de la ley de la selva, de soberanía nacional o de servilismo. Y los socialistas lo tenemos muy claro: paz, derecho internacional y soberanía nacional. Amazon fue el responsable, me recuerda a un meme un poco vulgar que hay en las redes sociales de una foto de unos huevos y pone huevos grandes. Eso es lo que me recuerda a la justicia. Pero por eso queda Carlos Mazón en el poder, para que no pase por un juzgado que sí que le va a juzgar. Y el problema es que esto agranda y alarga el dolor de las víctimas que todavía, más de un año después, no han podido ver sentado como culpable, como acusado, a quien de verdad fue el causante de todo su dolor. Respeto a la justicia. Titulares aquí, ¿eh? Respeto a la justicia, pero es incomprensible. Las cosas como son. Es incomprensible para el común de los mortales que nos esté viendo, para los españoles. Es incomprensible que una persona, me refiero a Carlos Mazón, que es evidente que tenía que haber dado su ok, porque le estaban, hasta lo dice Salmo de Prada, lo reconoce la exconsellera, es decir, es que le estábamos buscando y no nos contestaba. Esa es la realidad de lo que ocurrió. Y que no tenga ningún tipo de responsabilidad, en fin, es el presidente de la Generalitat al que estaban persiguiendo para que diera un ok, para enviar el mensaje de Les Alert, por ejemplo, y que no estaba. Noticia de última hora. Ahora mismo, esto es lo que dice el Tribunal Superior de Justicia. No hay pruebas suficientes contra Mazón. No hay pruebas suficientes. 1 año y medio después de investigación. Esto es lo que acaba de decir el Tribunal Superior en Valencia. Esta es la última hora. Esto es lo último que sirven los tribunales y a esta hora abierta la resaca electoral en Castilla y León, donde hoy se está leyendo la victoria de un partido popular. Lo acaba de hacer Alfonso Fernández Mañueco, donde se lee la victoria del Partido Popular, pero se cuestiona la estrategia del Partido Popular. Mucha letra pequeña ahora mismo en los dos bloques. El Partido Popular obtuvo un 44% de intención de voto en las europeas de 2024, un 41% en las de 2023. Obtiene un 35% en estas. Y hay una clave en el Partido Popular que se está presentando como un gran crecimiento, pero que tiene más de aritmética de cómo se han presentado que del resultado obtenido. ¿Qué ha pasado aquí? El Partido Popular efectivamente crece. Crece en concreto 55.000 votos. ¿Por qué? Porque en lugar de 3 partidos a la derecha, se han presentado 2. Ciudadanos ha desaparecido de esta convocatoria. Ciudadanos tiene 55.000 votos. Es exactamente lo que ha engrosado el Partido Popular. La lectura aquí tiene mucha letra pequeña, porque efectivamente el PP crece porque se bebe a Ciudadanos y Vox crece efectivamente, pero el crecimiento plantea la cuestión de la magnitud. Se esperaba un porcentaje por encima del 20%, se queda en el 18-19 ahora mismo. Esto es lo que tenemos a la derecha. El bloque de la derecha crece, sí, pero con mucha letra pequeña dentro. El Partido Popular y ese crecimiento asombroso tiene más que ver con la desaparición de Vox, de Ciudadanos, que ninguna otra clave. Y segunda clave, lectura a la izquierda. Si la unidad de las derechas ha favorecido al PP, la desunión de las izquierdas perjudica al Partido Socialista. El Partido Socialista crece, aumenta efectivamente su resultado. Pero Podemos, Izquierda Unida, que obtuvieron 62.000 votos en las pasadas elecciones, han concurrido separados y el resultado es monstruoso en desplome. Suman 36.000 votos, pierden en torno a 25.000. La unidad de las derechas ha favorecido el voto a la derecha, la desunión de las izquierdas ha perjudicado cualquier opción del Partido Socialista. Esto es lo que dicen los números. Esta es la lectura al detalle y al voto. Y lo que tenemos aquí es efectivamente un fenómeno y una pregunta. ¿Puede la izquierda seguir concurriendo dividida? Si quiere gobernar en algún momento, ¿puede seguir cometiendo este error? Lo que tenemos ahora mismo es esa lectura doble. Antón Losada, nuestro analista de Pro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Antón, ¿tú tienes alguna duda? ¿Va a haber gobierno PP y Vox o como están leyendo, Podemos escenario de resultado de repetición electoral? Bueno, yo creo sinceramente que no está claro que vaya a haber gobierno. No está claro que vaya a haber gobierno en Extremadura, no está claro que lo vaya a haber ahora en Castilla y León. Puede que haya gobierno en Aragón por las habilidades del candidato Mazón, aunque yo no sé si eso es también propaganda del PP, que siempre nos está vendiendo que nada, que esto está hecho, que está prácticamente cocinado, que es echarle una salsita y un poquito de sal y ya está hecho el pacto. Y así llevan los extremeños pues 6 meses, los aragoneses ya van enfilando el segundo y los castellanos y leoneses, vete tú a saber lo que les queda por delante, a lo mejor hasta que voten en Andalucía. Yo creo, Javier, que ahora en el PP, entre el PP y Vox, se va a instalar una fórmula muy parecida a la que estamos viendo en la guerra de Irán en este momento. Sabes que los expertos militares le llaman a lo que está sucediendo en Oriente Medio con toda su tragedia, pero este es el término, guerra de salvas, ¿no? Lo que es un intercambio constante de misiles, de drones, uno lanza una salva, el otro la contesta. Aquí ahora vamos a asistir, por lo que acabamos de escuchar a Santiago Abascal, a una guerra de decálogos. El Partido Popular mandó su decálogo hace un par de semanas con las líneas básicas para el pacto. Parece que Vox ahora está preparando su propio decálogo para lanzárselo al Partido Popular y a partir de ahí, pues oye, el cielo es el límite. De ahí podemos pasar a la guerra de comunicados, a la guerra de ruedas de prensa, pero yo creo que va a haber un intercambio, fundamentalmente es una guerra de decálogos entre el Partido Popular y Vox, un escenario que ha cambiado. El Partido Popular yo creo que ahora se ve más fuerte, con más ganas de sentarse a la mesa y decirle a Santiago Abascal lo que tiene que hacer. Y queda por ver cómo se sienta Santiago Abascal. Yo no creo que en este momento la gran urgencia de Vox sea llegar al gobierno y creo que el Partido Popular se está equivocando al pensar que Vox va a rebajar sus exigencias. La estrategia de Vox en este momento no es llegar al gobierno. Vox está en otra historia, que no es gobernar. El PP está en gobernar, pero Vox no. Losada, y al otro lado, escucha la lectura que hoy se está haciendo a la izquierda. Ha habido fraccionamiento de partidos y todo lo que queda a la izquierda del PSOE queda fuera del Parlamento, fuera de las Cortes de Castilla y León. Hoy Gabriel Rufián dice ¿cuántas veces más? 0 escaños a la izquierda del PSOE. No hacer algo, o hacerlo de siempre, es pura negligencia. Y hay hoy más lecturas a la izquierda, hoy esta. Es una evidencia, es objetivo, es un hecho objetivo que el resultado es muy malo para la izquierda y creo que hay que sacar lecciones de esto, es evidente. Por supuesto que la izquierda debe ir unida, pero como digo, es algo que trasciende la fórmula. Se consolida el avance de la derecha y de la extrema derecha también en Castilla y León, algo que es una muy mala noticia. Nuestro resultado es nefasto, es muy, muy malo y es evidente que toca reflexionar de manera profunda. El resultado es durísimo, el resultado es nefasto, el resultado es muy malo, pero no tengo ninguna duda de que nos levantaremos. Losada, ¿unidad a la izquierda? Pues mira, Javier, estoy escuchando a mucha gente diciendo que toca reflexionar. Aquí va una reflexión. A lo mejor también toca irse para casa, que es lo que uno tiene que hacer cuando no está obteniendo los resultados, cuando no consigue conectar con la gente, cuando no consigue los votos. A lo mejor esa es la reflexión que le falta a una parte de la izquierda del PSOE, además de sacar lecciones y poner cara de pena y abrir periodos de reflexión, que está muy bien. Estamos en guerra, pero hay que reflexionar, como decían los resentidos. A lo mejor a alguno le toca irse, oye, que no pasa nada. No se va a hundir la izquierda, ni se va a hundir España. Es más, parece que el electorado a lo mejor ni los echa de menos. Yo creo que hay muy buenas noticias en Castilla y León para la izquierda. Fundamentalmente 2. Una, que a pesar de todo el esfuerzo que hemos recibido para convencernos de que es inexorable el triunfo de la derecha, que la extrema derecha prácticamente va a asaltar los institutos y los colegios, hablamos del voto joven, bueno, parece que tan inexorable la cosa no es. Parece que es todo bastante más coyuntural y menos estructural y que cada elección se da en un contexto y en un momento y que la clave es la movilización a la derecha y a la izquierda. No es tan inexorable que vaya a ganar la derecha y la extrema derecha, igual que no es tan inexorable el superavance de la extrema derecha. Y la segunda lectura es que, bueno, si no hay una buena opción a la izquierda del PSOE,
Si no hay un candidato claro, un liderazgo claro y un programa claro, bueno, hay mucha gente que hasta ahora no se había planteado votar al PSOE y que parece que en Castilla y León se lo está empezando a plantear. Y que si algo demuestra el Partido Socialista en estas elecciones, que para mí es la mejor noticia, no se ha subido un procurador o dos, porque si te fijas el resultado deja las cosas más o menos como estaban. Los tres que estaban muy destacados sobre los demás han subido los tres. Las fuerzas más o menos siguen más o menos como estaban emparejadas. No, la gran noticia para el Partido Socialista es que muchos electores que seguramente no se estaban planteando concentrar el voto en el PSOE, parece que ahora sí, ante el secarral que ha montado a la izquierda del PSOE y la izquierda española, pues parece que están considerando el voto útil al Partido Socialista. Losada. En Castilla y León, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba escuchando. ¿Cómo lee usted esto? ¿Es usted el motivo de la victoria? ¿Es la lejanía de Ferraz el motivo de esta victoria? De esta, en fin, no victoria, de este ascenso, de este aumento. Vamos a hablar de Castilla y León, que yo creo que es lo que toca y lo que nos ha faltado precisamente. Y hoy escuchamos, ¿no?, una vez a Mañueco en el País de las Maravillas volviendo a hacer de Mañueco, volviendo a decir que él quiere gobernar en solitario, volviendo a plantear que la parálisis que hemos vivido durante los últimos 7 años se va a convertir, ¿no?, en esa maravilla, en esa quinta esencia de lo que es un gobierno, esta vez sí, para Castilla y León después de 40 años, sin hablar de despoblación, sin hablar de ordenación del territorio, sin hablar de sanidad, sin hablar de educación. Hoy han aprovechado ese voto útil y por tanto, las derrotas nunca son dulces, ¿no? Y por tanto nosotros tenemos que tener un reconocimiento y un agradecimiento a toda la gente que está ahí, que ha estado ahí, que ha entendido que el proyecto del Partido Socialista en Castilla y León está enraizado en el territorio porque conoce los problemas, porque somos capaces de mirar cara a cara y de frente a la gente para poder plantear un modelo diferente al que tiene hoy por hoy el Partido Popular, y el partido está empezando ahora, porque ahora es cuando hay que ver qué va a hacer Feijóo, no Mañueco. Mañueco es un títere. ¿Qué va a hacer Feijóo? ¿Qué va a hacer Abascal mañana? Porque las expectativas que tenían se han truncado, porque hoy dependen todavía más entre ellos mismos, y porque además Abascal está planteando el horizonte en el 27. Le da igual lo que suceda en Castilla y León y por tanto hoy por hoy volvemos a estar, ¿no?, levantando la persiana un lunes con la misma situación, que el monstruo sigue ahí, sigue dentro de la habitación. Y esa es la realidad que tenemos, ¿no? Yo estoy diciendo ya a mi gente, ¿no?, oye, vamos a no quitar la estructura de campaña electoral, porque o mucho me temo o las andaluzas vamos juntos. ¿Usted se cree ahora mismo y usted apuesta por repetición electoral? A la vista está. Estoy absolutamente convencido, ¿no?, de que Abascal, esa derechita, ¿no?, valiente que lo han sido, se ha visto frente a un espejo muy duro y muy crudo, ¿no? Y en ese sentido creo que lo vamos a ver estos próximos días. Yo llevo diciendo hace ya unos días atrás, unas semanas atrás, que no miráramos tanto a Feijóo, que ya puso un cheque en blanco, ya puso a la venta a Castilla y León incluso antes de celebrar las elecciones, que tendríamos que ver cuál es el posicionamiento de Abascal. Hoy Abascal ya ha visto lo que tiene en Castilla y León, lo que tiene el resto de los territorios, una muleta perfecta para seguir consolidando 40 años después a la derecha en esta comunidad autónoma. Y ahí van a tener que decidir, ¿no? Esa pregunta, ¿no?, que yo traslado, ¿qué quiere ser de mayor?, es la que tiene que trasladarse y hacerse en su seno interno, y lo vamos a ver estas próximas horas, estos próximos días. Se lo va a poner muy caro, Pero, a Abascal, a Mañueco, porque están ahí, ¿no? Ahora mismo, sí, si ese es el escenario, podemos estar hablando de un reparto de cartas a la derecha. Hay un problema a la izquierda. El Partido Socialista está condenado a la oposición si las formaciones a su izquierda no concurren unidas. Bueno, yo creo que dentro de la izquierda tenemos que hacer una reflexión importante, pero no ahora, ¿no?, a nivel internacional, a nivel europeo, ¿no? Y en esa reflexión, ¿no?, que tanto se dice, tenemos que ser conscientes de que cuando la derecha se divide es para ganar, y cuando nos dividimos las izquierdas precisamente es para tener unos resultados electorales como los que hemos tenido, ¿no? Y por tanto esa reflexión, esa autocrítica que siempre hacemos, ¿no?, que prácticamente nos flagelamos a diario, tenemos que ser conscientes de dónde está hoy por hoy el rival político. El rival político, el enemigo de las políticas públicas, es precisamente una derecha enraizada en un territorio en el que da soluciones simplistas a problemas complejos y que nosotros tenemos que intentar territorializar
tocar tierra, ¿no? Hacer piel con la ciudadanía. Es hacer piel con la ciudadanía, que es lo que hemos intentado hacer desde el Partido Socialista en Castilla y León. Tiene que... Este año, ¿no? Que llevamos asumiendo la responsabilidad en este Ejecutivo. Y creo que hemos armado un proyecto colectivo en el que nos sentimos representados todos, en el que hemos hecho que el divide y vencerás provincial en el que han sumergido esta comunidad autónoma se haya visibilizado con fuerza y con fortaleza, ¿no? Con un Partido Socialista, por cierto, unido. Miren, les estaba escuchando, ¿no? Cuando estábamos en off, ¿no? Mire, vamos a dejar de mirarnos el ombligo dentro del partido. Aquí el Partido Socialista es un partido fuerte, es la herramienta de transformación y de modernización de esta comunidad autónoma. Y por tanto, desde ese sentimiento y con un proyecto sólido, hemos montado un equipo y un liderazgo. Dejemos de cuestionarnos si soy sanchista, no sanchista, si soy rubalcabista. Soy socialista. Porque me creo el proyecto del Partido Socialista, ese proyecto del Partido Socialista que es capaz de poner coto y freno y un pie en pared en la política internacional que nos está generando tanta inestabilidad y tanta crisis social, de vidas humanas, económica. Eso es el Partido Socialista. Y por tanto, vamos a dejar de ponernos calificativos y empezar a trabajar para la ciudadanía, ¿no? Que es lo que nos está mirando y lo que nos está reclamando. Dice usted, todo ahora depende de Abascal. Abascal compareciendo en directo. Imagen a esta hora en directo de Santiago Abascal y Vox pide tiempo. Dice, nada se va a precipitar. Abascal en directo. Gobierno en solitario. Incluso planteaba la posibilidad de que Vox dice su apoyo, pero se quedase fuera de una posible coalición. ¿Qué le parece? Planteando, ¿va a haber gobierno de coalición o no? Me parece que estaría bien escuchar una única voz en el Partido Popular. El problema del Partido Popular es que un día dicen una cosa y al día siguiente la contraria. El problema es que el señor Mañueco dice una cosa y el señor Feijóo dice la contraria. Lo digo porque el señor Feijóo no se ha hartado de decir desde hace varios meses que Vox no quiere gobernar, que Vox no quiere asumir el desgaste de los gobiernos, que Vox no tiene valor para gobernar, que Vox sale corriendo. Y yo tengo que decir al señor Feijóo que no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar y vamos a gobernar en las 3 regiones. Pero antes de afrontar eso, nosotros volvemos a insistir en lo que llevamos diciendo desde el principio. Antes de hablar de formar un gobierno de coalición, queremos una negociación medida a medida, con garantías y con plazos de cumplimiento. Y no vamos a cejar en ese empeño y en esa exigencia. Y desde luego no vamos a hablar ni de sillones ni de posiciones en los gobiernos hasta que no esté absolutamente claro que somos capaces de ponernos de acuerdo en un cambio de rumbo y en una coalición de gobierno. Santiago Abascal marcando una posición muy clara. Buscamos la última hora en la sede de Vox. Lo que está diciendo Santiago Abascal a esta hora es que van a establecer un decálogo, un trágala, y que si el gobierno no lo firma no va a haber acuerdo. Y que si hay acuerdo, dice, vamos a gobernar en las 3 regiones. Abascal está diciendo lista y comunión, después matrimonio, después gobierno de coalición. Pedro Gómez. Sí, porque esa es la sensación agridulce que les queda hoy, porque si bien se han quedado lejos de esa expectativa del 20%, es cierto que han crecido un procurador y han aumentado su número de votos, lo cual les proporciona lo suficiente para seguir siendo la llave en los diferentes gobiernos autonómicos que tienen que empezar a negociar. Santiago Abascal dice que han roto su techo, que siguen creciendo y que ahora lo que necesitan es tiempo, sentarse a negociar las medidas, las propuestas y los plazos para llegar a cabo esos acuerdos de gobierno, y después ya se verá si optan por la vía de Valencia, que es apoyar desde fuera, o se sientan en gobiernos con el Partido Popular. Carlos Martínez, candidato del Partido Socialista, decía usted, todo esto depende de Abascal. Acaba de escuchar, Abascal dice, decálogo sí, y luego vamos a gobernar en las 3 regiones. ¿Usted le cree esto cambia el escenario? Abascal es el nuevo Pujol. Cambia el nacionalismo, un nacionalismo catalán por un nacionalismo español, para consolidar a una derecha permanentemente, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Vamos a gobernar, ya lo ha dicho. El problema que tenemos aquí es que ese gran estadista que se está revelando, el señor Feijóo, va a dar un cheque en blanco, ¿no? Y con ese cheque en blanco no solamente va a poner en venta mi comunidad autónoma, algo que me duele expresamente, es que va a poner en venta los derechos de las mujeres, los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores de este país, el diálogo social y el desarrollo y la igualdad de oportunidades, ¿no? Y en ese sentido vamos a ver, ¿no? Por eso digo, tenemos que ver expectantes, porque yo tampoco confío mucho en las palabras, ¿no? Si dicen por aquí van a ir por allí. Y por tanto, vamos a ver dónde se cuece y cuánta cocina va a haber en todo esto. Pero lamentablemente es que esta cocina no se va a hacer en Valladolid, no se va a hacer en Burgos, ni en Soria, ni en Segovia, ni en Ávila, ni en Valladolid, ni en Palencia, ni en León, ni en Zamora, ni en Salamanca, se va a hacer en Madrid.
Y esa es la realidad que hoy tenemos, ¿no? Y yo mucho me temo que las andaluzas están muy cerca, lo he dicho antes, están muy cerca y hay quien está pensando más en el 27, en las generales, que en el interés de mis vecinas y vecinos de esta comunidad autónoma. Y en ese sentido vamos a estar expectantes, ¿no? Decía anoche, en esta primera baza no tenemos cartas, ¿no? Pero en la segunda baza vamos a tener todas, ¿no? Y creo que ahí vamos a ver, ¿no? Cómo se van sucediendo los acontecimientos y cuáles van a ser los posicionamientos que van a tener, ¿no? Yo estoy muy expectante con lo que pueda suceder en las próximas horas, en los próximos días. Pues Carlos Martínez, candidato a esta Junta, la de Castilla y León, gracias por estar aquí con nosotros. Cuídese, le mando un abrazo.